Me disculpo por el anticuado equipamiento. No se preocupe. Lo entiendo. Hay cosas que no se le pueden confiar a las computadoras. Es como siempre digo sobre esas máquinas robóticas que se usan para cirugía. Simplemente no es lo mismo. Si voy a operar el páncreas de un hombre, quiero sentir ese páncreas. De alguna forma, jugar con un control no es suficiente. No sabía que continuaba practicando cirugías. No. Me mantengo al día con los avances. Y recuerdo cómo se siente un páncreas. Bien, entiendo. Ahora, si quisiera... Sí sabe que tiene una infestación, ¿verdad? Disculpe. No estoy seguro. Oh, sí, esos gusanos grisáceos. Vi unos al llegar. No reconozco la especie, pero diría que necesitan un exterminador. Y que mate esas pequeñas plagas. ¿Lo vio? No lo mordieron, ¿verdad? ¿Morder? Son gusanos. Como sea, admitiré que no me gustó verlos. En mi opinión, cuando antes consigan a alguien que los mate, mejor. Lo hemos intentado, créame. Ahora empezamos. Sí, por supuesto. ¿Por dónde quiere que empiece? Los huesos, la sangre, la fruta. Desde el principio. Un segundo. Testimonio del Dr. Lionel Elliot sobre una serie de eventos que ocurrieron durante sus clases de... Introducción a la anatomía y fisiología humana. En King's College, en Londres, a inicios de 2016. Testimonio grabado directamente del sujeto el 12 de julio de 2016. Comienza el testimonio. Sí, solo empiece por el principio. Bien. Bueno, en realidad, ni siquiera debería haber dado esa clase. Hasta donde yo sabía, no iban a necesitarme en ninguna clase para el curso de ingeniería biomédica de ese año. No puedo decir que me molestaba. El módulo de anatomía humana es donde muchos ingenieros descubren lo complicado que es el cuerpo humano. Y aunque el corazón humano es una pieza de maquinaria fenomenal en términos de diseño y función, la mayoría de los estudiantes se sienten más cómodos sosteniendo un transistor. Sin entrar en demasiados detalles, me cansan los estudiantes quisquillosos y estaba agradecido de poder evitarlos este año. Tal vez pueda imaginarse entonces que no estuve muy contento cuando, en noviembre pasado, Elena Bauer, la jefa de admisiones, me envió un email para decirme que había habido un error y que necesitaba que diera una clase de sobra. Tal parece que el sistema había aceptado más estudiantes de los que debían entrar al curso y estaban tratando de organizar una clase adicional para los 7 que no tenían lugar. No tenía mucho sentido para mí. Las clases de anatomía no se impartían sino hasta el segundo año, por lo que este error debería haber sido notado antes. Pero Elena solo me dijo que no tenía idea, pero que tenía 7 alumnos que necesitaban tutorías. No voy a fingir que recibí las noticias sin problemas. Tengo mucha investigación que entregar en poco tiempo y bueno, usted conoce la academia, no alcanzan las horas del día. Pero bueno, yo era el único docente calificado para dar la clase. Y técnicamente estaba libre cuando debía darse. Así que dije que sí. Aunque esto lo hace sonar como si hubiera tenido otra opción, aunque no es cierto. No conocí a los alumnos hasta que comenzó el módulo, el pasado enero. Yo no daba ninguna de las clases teóricas. Así que la primera vez que los vi fue en nuestra primera práctica. Todos estaban sentados allí, los 7, mirándome, y me sentí extrañamente incómodo. Pero no tenían ninguna anormalidad visible, por supuesto. Pero esto va a sonar raro y estúpido al decirlo en voz alta, pero no recuerdo cómo se veían. No recuerdo a ninguno de ellos. Recuerdo que todos usaban jeans azules y una playera blanca. Pero
Llevaban distintos cortes y estilos, y creo que una de las chicas llevaba una falda. Debí haber notado que todos tenían la misma ropa, pero no me pareció extraño. Todos se veían tan normales, ordinarios. Sí recuerdo sus nombres, por el registro. Se me quedaron grabados, tal vez porque era un grupo muy internacional. Eran Erika Masterman, Jan Novak, Piotr y Pavel Petrov. Creo que eran hermanos, tal vez gemelos. John Doe, Fulán al-Fulani y Juan Pérez. Los saludé cuando entré al salón y me respondieron con puro silencio. No era un silencio malicioso o enojado, era puro silencio. Nunca me sentí inseguro dándoles clase, pero al caminar hacia mi asiento, con esos 14 ojos mirándome, me sentí ligeramente incómodo. Tuve la extraña sensación de que estaban juzgando cómo caminaba. Empezamos la clase, repasando lo básico de anatomía y cómo funciona el cuerpo. Entonces, comenzaron a hablar y dejé de sentirme tan incómodo. No recuerdo qué se dijo con exactitud, pero me llamó la atención lo básicas que eran algunas de las preguntas. La composición de la sangre, en qué parte del cuerpo están ciertos órganos, el tipo de cosas que cualquiera que ha estudiado biología en la secundaria debería saber. Casi me dieron ganas de preguntarle a qué escuela habían ido. En ese momento no pensé en la probabilidad de que hubieran ido a la misma escuela. Aparte de eso, todo era bastante normal, excepto, bueno, entre las tutorías hablábamos de los pulmones y la respiración, inhalación, los alvéolos, etc. Como dije, lo básico. Pero después me detuve para pensar con qué continuar y entonces los escuché respirar. Eso no es anormal, ya sé, pero el sonido pareció llenar el silencio tan de repente y de un momento a otro podría jurar que no los había escuchado hasta ese momento, como si recién comenzaran a respirar, lo cual es absurdo. Obviamente, probablemente, solo los escuché porque acabamos de hablar sobre los pulmones. Como sea, fue extraño. Y puedo decirle que solté un enorme suspiro de alivio cuando la clase terminó y pude salir de allí. Ahora bien, me considero un trabajador consciente. Y en todos mis años en King's, puedo contar con los dedos de una mano la cantidad de veces que falté por estar enfermo. Pero cuando llegó el día de la siguiente tutoría con el grupo, tuve que quedarme en casa, diciendo que tenía migraña. No mentí del todo. La idea de sentarme en ese lugar por otras 2 horas, con esos ojos plácidos, mirándome, me causaba tanta ansiedad que sentía que alguien me estaba apuñalando en el cerebro con un pedazo de hielo. En algún momento tuve que impartir la clase, por cierto, por supuesto. No podía evitarlos por siempre. Pero cuando volví a entrar al aula, todos estaban sentados en las mismas posiciones, con la misma ropa, respirando de forma deliberada y casi exagerada. Erika Musterman, o fue Jan Novak, me dijo: buenos días. Los demás la siguieron, uno por uno, y tuve que luchar contra el impulso de huir. Fue entonces que noté que, a pesar de cuán diversos eran sus nombres, ninguno parecía tener ningún tipo de acento. Eso no me tranquilizó en absoluto. No había nadie más que pudiera dar las tutorías. Créame, hice todo lo que pude para conseguir un reemplazo. De todas formas, una vez que me acostumbré a sus miradas, su silencio, y a que sus preguntas fueran específicas y extrañamente básicas, uno de los Petrov una vez me preguntó: ¿cuán afiladas se supone que son las rodillas? Le juro que casi llegué a tolerarlos. Me avergüenza un poco admitirlo, pero hice las paces con el hecho
de que no me importaba que aprobaban sus exámenes. Y eso hizo toda la cuestión más fácil de manejar. Solo hice lo posible para que me dejara de importar. Y después vino la primera de nuestras 2 sesiones en la sala de disección. Observaríamos un esqueleto. Temí la llegada de este momento. Dado cuán siniestros e inquietantes eran los alumnos sentados en un aula, la idea de lo que podrían hacer al tener acceso a los restos humanos me hacía sentir náuseas. Pero no podía dejarlos allí solos. Así que fui. Fue aún peor de lo que temía al verlos parados sobre los restos de un cadáver. Sus caras, que normalmente eran neutrales, se avivaron con... ¿Qué fue lo que noté? ¿Emoción? ¿Curiosidad? ¿Hambre? Lo que fuera, no llegó a inundar sus ojos, que seguían teniendo esa mirada vacía. Repasé el procedimiento con ellos e hice lo posible para que no me temblara la voz. Cuando Fulan tomó un bisturí y comenzó a cortar las muestras, sentí que me iba a desmayar. Intenté vigilarlos a todos, pero las mesas de disección están posicionadas de forma de semicírculo alrededor del laboratorio. Cada vez que me giraba para mirar a uno de los estudiantes, comenzaba a escuchar el ruido de unas cosas quebrándose, proveniente de una de las mesas que no estaba vigilando. Como si rompieran el hueso de alguien, o una caja torácica que se estaba abriendo a la fuerza. Pero al girarme, no veía nada. Solo a John, o a Erika, o a Juan, o a quien fuera, mirándome con curiosidad por sobre huesos que en definitiva no estaban rotos. Pero continuó pasando. Siempre que no estaba mirando, escuchaba el crujido, rompedura de huesos. No les pregunté lo que hacían. Sabía que me miraban fijamente con esos ojos vacíos y lo hacía. Y no podía enfrentarme a eso. Finalmente, logré posicionarme de forma que podía ver lo que pasaba detrás de mí, en el reflejo de la mesa de metal. No era mucho, pero podía ver una imagen ligeramente deformada. En este caso, fue Pavel. Le vi levantar un hueso, un radio, creo, del antebrazo. Lo sostuvo al lado de su brazo. Y entonces comenzó el crujido. Juro que vi que su brazo se distendía. La piel se movió mientras algo dentro de sí cambiaba y se volvía a acomodar hasta ser igual de largo que el hueso que estaba sosteniendo. Intenté no reaccionar, no hacer ruido frente a la imposible locura que había visto, pero no podía evitarlo y mis piernas flaquearon. Colapsé en el piso, solté un quejido. Ninguno me miró. Ninguno se ofreció a ayudarme, a levantarme. Ninguno me ofreció ninguna reacción. Cerré los ojos con fuerza cuando el crujido sonó desde todas las direcciones, mientras los 7 comenzaban a cambiar su propia composición. Continuó por casi media hora, hasta que terminó nuestro tiempo asignado en el laboratorio. Entonces se fueron, caminando junto a mí, que seguía tirado e indefenso en el suelo. Al pasar, todos me agradecieron por la clase, como si nada hubiera pasado. Y juro que todos eran más altos que cuando había comenzado la clase. Después de eso, comencé a faltar por enfermedad más seguido. Evité las tutorías lo más que pude, y cuando iba, era más que nada para sentarme en silencio, hasta que alguno de ellos hacía una pregunta, la cual yo respondía sin ganas. Sé que debía abandonarlos en su totalidad. Si se fueran a quejar, ya lo habrían hecho. Pero, incluso entonces, me preocupaba que algunos de mis colegas lo notaran, y en verdad, no quería ganar una reputación como profesora ausente. Me ayudó que una colega mía, doctora Laura Gill,
expresó su sorpresa al enterarse que había faltado el día anterior, ya que había aparentemente pasado por mi aula y mis alumnos de anatomía se encontraban ahí sentados, esperando en silencio. De pensar que todos asistieron de manera educada y solo se sentaban ahí, cada tutoría, inexpresivos, estuviera yo o no, solamente esperando. Siendo franco, creo que eso me incomodó más que estar sentados con ellos. Sin embargo, logré evitarlos mucho tiempo hasta el 21 de marzo, cuando tuvieron su segunda clase de disección. Corazones. No soy estúpido. Estaba muy consciente del tipo de sinsentido siniestro que seguramente ocurriría si iba. Pero a esta altura, también sabía que Irian estuviera o no allí, y dejarlos en el laboratorio, sin supervisión, es el tipo de cosa que haría que me despidieran. Era una mañana lluviosa. Lo recuerdo, porque no llevé paraguas, a propósito. Algo dentro de mí temía tanto lo que iba a ocurrir, que el solo acto de abrir un paraguas parecía inútil. Si al estar seco, no podía evitar lo que estaba por pasar. Entonces, no tenía sentido impedir mojarme. Fue por esto que llegué al laboratorio empapado y mis anteojos se habían empañado al punto de que ya no podía ver nada. Cuando lo limpié, me mostraron ciertas caras vacías y completamente despreocupadas ante mi estado. De alguna forma, todos ya tenían un corazón apoyado delante de sí en la mesa de disección. Decidí no prolongarlo y les señalé que comenzaran con un solo ademán. No sé qué esperaba. Tal vez pensé que arremeterían en algún tipo de frenesí para alimentarse, pero no lo hicieron. Solo empezaron a abrir los corazones, como lo haría cualquier otra clase, haciendo preguntas educadas de vez en cuando. Estaba tan sorprendido por la situación, porque fuera tan normal, que tardé en responderles. Cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Tal vez experimentaban rarezas con sus propias entrañas, pero en el caso del corazón, no podían verlo ni escucharlo. Y hacía rato que había decidido que con esa clase, si no podía ni verlo ni escucharlo, entonces no me importaba. Y entonces, Erika Mustermann levantó su corazón y me miró. Sentí un vacío en el estómago cuando me preguntó: ¿cómo bombea sangre el corazón? Comencé a explicar los mecanismos biológicos del bombeo del corazón, pero ella negó con la cabeza y dijo: ¿cómo se ve? Cuando no respondí, preguntó: ¿así? El corazón que tenía en la mano comenzó a latir. No fue el latido normal y rítmico de un corazón, sino que fue como un globo que lo apretaban una y otra vez por un solo lado. Unas pequeñas partes se hinchaban y estiraban y distorsionaban al azar, y de los ventrículos comenzó a salir sangre que chorreó por el antebrazo de Erika y goteó en el suelo. Me quedé ahí, inmóvil y boquiabierto, mirando esa horripilante milagro, cuando detrás de ella vi a fulán levantar su corazón y decir: así no es. Comenzó a salir sangre de todo su corazón en pequeños géiseres, disparándose en todas direcciones. De repente todos levantaron sus corazones. Cada uno latió en diferente forma y la sangre se derramó sobre ellos de forma distinta. Cada uno era una pesadilla distinta. Querían que les dijera cuál era el correcto. No sé cuánto tiempo los miré hasta que finalmente levanté la mano, apunté a Jan Novak, que parecía ser el que lo hacía, el que hacía la imitación más acertada de un corazón humano normal. Después di la vuelta y me fui al laboratorio.
pasé el resto del día sentado en la sala de profesores, esperando que alguien entrara corriendo y gritando que el laboratorio estaba lleno de sangre. Esperaba que se formularan preguntas que yo no podía responder y un despido inmediato. Pero no pasó nada. Nadie vino. Cuando volví al laboratorio varias horas después, no había signos de sangre, excepto por una pequeña gota seca que estaba en una grieta de una baldosa en la esquina. A menos que eso hubiese estado antes. No lo sé, pero mis zapatos se habían manchado de sangre, así que sabía que no lo había alucinado. Lo comprobé con la doctora Jill, quien confirmó que podía ver las manchas, aunque evité decirle que era de sangre. No quería que se hiciera más preguntas. Faltan las próximas 3 tutorías. Me quedé en casa, pero había algo que no me permitía dejarlo pasar. Finalmente, tomé una decisión. Quería ver dónde vivían. Por alguna razón, sentía que lo necesitaba. Necesitaba saber que existían fuera de mi clase, fuera de mi mente. Le pregunté a Elena, y por extraño que fuera, me dio la dirección. No me sorprendió descubrir que todos vivían juntos, en una casa lejana, en Kingsland Road, en Newham. Me temo que no recuerdo el número, y los detalles han desaparecido del sistema de la facultad. La casa en sí estaba en mal estado, como era de esperarse, y debía haber pasado unos buenos 15 minutos parado frente a ella, juntando el coraje para acercarme. Finalmente, toqué la puerta. La madera vieja y seca, y se descarapeló un poco bajo mis nudillos. Se abrió inmediatamente y me encontré frente a frente con Jan Novak. Cuando me vio, su boca se deformó en algo que creo que se suponía que sería una sonrisa. Hola, me dijo. ¿Has venido a darnos más clases? Me gustaría aprender sobre el hígado. Sus ojos se enfocaron en mi abdomen. Estaba por responder, cuando escuché un grito ahogado proveniente del interior de la casa. Sonó entrecortado, como si quien fuera estuviera llorando, estuviera amordazado. Miré a Jan Novak, quien no mostró indicación de haberlo oído, y seguía mirando el lugar donde se encontraría mi hígado. Salí corriendo, mientras ella me observaba irme, inmóvil. Llamé a la policía, pero me dijeron que la casa estaba desocupada por el momento, y que no encontró una evidencia de que hubiera habido gente. Hice todo lo posible para no volver a ver a ese grupo. Evité todas las tutorías. Solo esperaba que terminara el año. No los he visto desde entonces. ¿Eso es todo? No exactamente. Hubo una cosa más. Cuando fui al aula, poco después de lo que debería haber sido su última tutoría, encontré algo en el escritorio. Era una manzana. Al lado tenía una nota escrita a mano que decía: gracias por enseñarnos las entrañas. Quemé la nota, por si acaso. ¿Y la manzana se la comió? ¡Parezco idiota! ¡Por supuesto que no! Primero, la corté a la mitad para ver si había algo malo. ¿Y? Dientes humanos, adentro. Tenía dientes humanos acomodados como una sonrisa. Mire, traje las dos mitades para que los vieran por ustedes mismos. ¡Oh, Dios santo! Eso es profundamente desagradable, sí. Puede quedársela si la quiere. Como evidencia. No la queremos. Me temo que no es del todo evidencia. Alguien pudo haber acomodado los dientes en el interior después de haberla cortado. ¿Cree que yo haría eso? No dije que lo haría. Solo dije que hay una posibilidad de que su manzana dentada tenga lugar en nuestro depósito de artefactos. Además, técnicamente son desperdicios médicos. Está bien. Me desharé de ella yo solo. ¿Me necesita para algo más? No, eso debería ser suficiente. Lo investigaremos y nos pondremos en contacto si encontramos algo. Fin del testimonio. Lo primero que me hace dudar de este testimonio es que viene de un colega académico. Por histórico y prestigioso que sea el Instituto Magnus, todavía
Hay mucha gente en el campo de la educación superior que no le da el respeto que se merece. Y se ha sabido de gente que da falsos testimonios a modo de bromas de mala fe. Otro punto en contra de la veracidad de este testimonio son los nombres de los estudiantes. Una rápida búsqueda en internet revela que Erika Mustermann es el nombre genérico alemán por excelencia. Al igual que en inglés, bueno, en inglés lo es John Doe. Pasa lo mismo con los otros nombres. Juan Pérez es el nombre genérico principal en la mayoría de los países hispanohablantes. Fulana al Fulani lo es en Oriente Medio, etc. Me parece extraño que el Dr. Elliot no lo notara. Aún así, Tim se contactó con Elena Bowers en la oficina de administración de King's, y aunque no pudo encontrar ningún registro en el sistema, sí recuerda la presencia de los estudiantes, y confirma que se los asignó al Dr. Elliot el año pasado. Podría ser una cómplice, claro, pero Tim parecía creerle. También está la cuestión de los dientes. Sostengo mi postura de que no hay evidencia de que hayan sido colocados por medios sobrenaturales, pero sí parece demasiado para hacer un mal chiste. Al final sí los enviamos a un especialista dental. Pero no pudieron decir mucho más que todos parecían ser dientes sanos de un adulto. Y la mayoría parecían provenir de personas distintas. No hay mucho que se pueda hacer a modo de seguimiento, sin mencionar el tiempo adicional que no disponemos. La única otra pista fue el descubrimiento de Sacha, a principios del año pasado. El doctor Rachid Sudana se quitó la vida. No hay conexión directa, excepto que daba una clase de anatomía, fisiología y patología para terapias complementarias en St. Mary's University. Y la única nota encontrada acerca del cuerpo solo decía no utilizar para las clases de enseñanza. Fin de la grabación.